Entonces vamos a justamente empezar hablando y dando algunos conceptos introductorios que nos va a llevar a ir contextualizando el tema. Primero, reconocer de que nuestro ojo humano tiene la capacidad de discriminar hasta 8,000 colores diferentes. Eso independientemente de textura, de intensidad y de las otras cualidades que tiene el proceso visual. Y esto se realiza básicamente a través de 3 neuronas principales que son los llamados conos. Cada una de ellas especializadas en una longitud de onda especial o específica. Llámese longitud de onda del color rojo, longitud de onda del color verde y longitud de onda del color azul. Eso nos permite entonces diferenciar los colores. Sin embargo, en contraposición de contraste, siempre vamos a tener ante un color una sombra, o ya sea que esta sombra sea negativa de color negro o positiva de color blanco. Como el párrafo 2 lo menciona de esta introducción, quien se encarga de eso es otro fotorreceptor llamado bastón. Entonces tenemos 3 fotorreceptores llamados conos especializados en la visión de color y un fotorreceptor especializado en la visión de blanco y negro llamado bastón. Este es el que se nos activa principalmente cuando pasamos a penumbra para poder tener una mejor percepción o visión nocturna. De ahí entonces este proceso visual que se llama identificación de detalles visuales nos permite estas estructuras hacer dicha funcionalidad y obviamente emitir una respuesta, hacer el procesamiento de la misma e emitir una respuesta. Como ya hemos visto en charlas anteriores, este sistema de visión solo permite ver ciertas longitudes de onda del espectro electromagnético, a lo que nosotros la llamamos como visión o luz visible. Entonces, primero recordemos un poquito qué es visión o qué es ver. El doctor Mariano Canagayo de la Universidad de La Plata ha acuñado este nuevo término que va un poco más allá del simple hecho del enfoque óptico mecánico de la imagen. Va más allá reuniendo la parte sensorial de apreciación e interpretación, lo cual implica el hecho de la conceptualización de lo que vemos y la respuesta a lo que vemos. Y eso, hablando siempre del espectro electromagnético de lo que vemos, lo procesa en el cerebro utilizando los ojos y a través de este sistema integrativo hace que todos estos parámetros se involucren para la respuesta, incluyendo la parte motriz, la parte sensorial y obviamente la parte mental. Eso es realmente que es ver, es justamente ese procesamiento, pero más allá, la interpretación y la respuesta que damos a lo que vemos. Por eso es que podemos decir que la imagen, que una imagen es todo aquello que vemos, tiene todos estos elementos descritos en esta diapositiva. Todos tenemos el concepto de punto, de raya, plano, volumen, abultado o no, forma, textura, tamaño, y todo corresponde a un subtema particular de lo que es el procesamiento de la imagen que nosotros, los que hablamos de visión, lo mencionábamos como el lenguaje visual o la interpretación visual. También lo circunscribimos al término de la percepción visual, que es procesamiento de la imagen, interpretación de la imagen, conceptualización de lo que vemos y respuesta a lo que vemos. Entonces recordemos, yendo un poco más allá, que no solo la función visual involucra la imagen que se forme clara en la retina, involucra algo más, que es justamente el sistema nervioso central. En otras ocasiones hemos mencionado que los ojos son parte del sistema nervioso central. Es una elongación, es decir, que es parte misma de este sistema. Por tanto, cada trayecto de este sistema, que es un circuito cerrado, tiene diferentes funciones. Entonces, en el caso de la visión, como tal, obviamente es captar la imagen. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá, que tiene que ver con justamente la visión del color.
Por eso es que este procesamiento de la función visual y su desarrollo tiene varios ítems de atención. Uno es la famosa agudeza visual, lo que ya conocen casi todos, el 20-20 conocido. Los movimientos oculares, que pueden ser convergencia cuando vemos de cerca y divergencia cuando vemos de lejos. La capacidad de enfocar a todas las distancias, tanto de lejos como de cerca, que se conoce como acomodación. Y el trabajar tanto el ojo derecho con el ojo izquierdo de manera integrada, que se conoce como visión binocular. Y están los campos visuales que tienen una representación en el campo de la visión central y el campo periférico. Ambos nos sirven, ¿verdad? Porque en esto se basa el contexto de la figura fondo, ¿verdad? Lo que nos da el objetivo y nos da el entorno. Algo muy parecido como cuando nos vamos a cruzar la calle. En la figura vemos hacia dónde vamos, en esa figura de imagen, y en el contexto de la figura periférica, que es el campo visual periférico, nos da el entorno para interrelacionar y ver si podemos pasar o si hay alguna amenaza. Y un último elemento, pero no menos importante, es la visión del color. Aluciendo a lo que acabamos de decir, de cruzarnos la calle, tiene que ver, ¿verdad? Todos sabemos que rojo es detenerse, amarillo es precaución y verde es avanzar. Entonces, en ese elemento o en ese contexto de este subítem de la visión de color, es el tema que nos ocupa en esta tarde. Entonces, definamos alteraciones de la visión de color. El doctor Oliver Sacks, un neurólogo muy famoso que hizo muchos trabajos desde el 2000, de 1970 hasta el 2015, publicando sus últimas obras ya hoy en años recientes del 2018. Trabajó en muchas universidades de Estados Unidos, aunque era de origen inglés, pero él acuñó y aportó mucho a la interpretación, el análisis y los hallazgos clínicos en la famosa alteración de la visión del color. Y él justamente dentro de sus obras detalla que este es un trastorno congénito, ¿verdad? De transmisión autosómica recesiva en la que los conos retinianos no son funcionales o experimentan un proceso degenerativo sin afectación de los bastones. Es decir, que el daño se da en cualquiera de los 3 fotorreceptores antes mencionados. Y habla de la prevalencia, ¿verdad? De estas mutaciones que a veces pueden ser de origen genético, cuando no tenemos antecedentes previos genéticos, pero más de alguien lo desarrolle, y que puede ser de una entre 30,000 o una entre 80,000 personas. Y también habla de la incidencia del aspecto genético. Dice de que una persona puede estar afectada en el caso de tener descendientes, un 25%, y puede ser hasta un 50% la probabilidad que sea asintomático. Y finalmente usted puede ver un 25% que no estén afectados genéticamente, pero que sean portadores y transmisores de la enfermedad, de la condición visual, perdón, antes dicha. Nosotros en la práctica diaria, el último análisis que hicimos justamente de un análisis de incidencia familiar en una de las clínicas que trabajamos del Club de León, logramos establecer una incidencia genealógica de abuela, porque hasta ahí nos permitió hacer el hallazgo clínico. Estaba la abuela, de 5 hijos, 3 tenían. De la hija que nosotros nos había llegado, era la nieta de esta abuela a través de la línea materna. Y tenía entonces, estaba la hija, que era nuestra paciente, los hijos de ella no lo tenían, la mamá sí lo tenía, los tíos lo tenían, primos habían y abuela. Entonces, sí puede haber una afectación de origen genético. Y como el mismo doctor lo dice, también hay a veces procesos degenerativos que pueden afectar el famoso visión del color. Recordemos entonces un poquito, para entrar en contexto, ¿qué es la visión del color? Bueno, es la capacidad del espectro electromagnético que nuestros ojos tienen la capacidad de ver, que tentativamente va entre los 400 nanómetros y 750 nanómetros. La unidad de medida entonces es nanómetros y ustedes lo pueden y lo están viendo ahí en su diapositiva, ¿verdad? A esta alteración es la que le conocemos como acromatopsias. Y vamos a ir viendo cómo se clasifican. Sí, aclarar entonces que el proceso de la visión no es propiedad realmente tanto de la luz, sino de la sensación visual
vinculada a una fracción del espectro electromagnético de la luz visible. ¿Qué quiere decir? Que una de las teorías neurológicas es que en realidad nosotros lo que vemos es el reflejo de la longitud de onda de los objetos. Y por eso me gustó el concepto del doctor Sack, porque habla de la parte cognitiva, y de la del doctor Canagayo, habla de la parte sensorial, porque en realidad, acuérdense que para nosotros la representación de la imagen es la suma de todas nuestras percepciones, ¿verdad? Todos sabemos de qué es rojo porque alguien nos enseñó que era rojo, todos sabemos que es verde porque alguien nos enseñó que era verde, y pues en el caso de algunos hombres nos cuesta entender algunos tonos en particular, ¿verdad? Porque para nosotros quizás es rosado, pero para alguien más tiene una gran variedad de texturas y sensaciones de los rosados. O sea, algunos tenemos menos discriminación de la luz en cuanto a qué es rosado y es rosado, pero otros pueden tener por sus respectivas actividades diferentes tonalidades de rosado que les puedan identificar de tal o cual manera. Eso quiere decir que está involucrada e intrínseca la parte cognitiva, y por eso es importante aclarar estos conceptos. Tiene que ver con el procesamiento de la imagen como tal, pero también tiene que ver con la captación de la imagen. Es decir, es en las dos vías. Como decimos, en la vía aferente y eferente. Ahora, fisiológicamente, ¿quiénes son los responsables? ¿Y cómo se ejecuta esta captación del procesamiento? Bueno, de todos es conocido en charlas anteriores de que la retina es la encargada de la función de captar las imágenes, eso incluye la visión del color, y hay las dos estructuras que mencionábamos al principio. Les presento, para que lo recuerden algunos y otros para que lo conozcan, el cono y el bastón. Fisiológicamente hablando, les pusieron esos nombres justamente por eso. Estas son unas neuronas, esta sería la cabeza de la neurona, y acuérdense, el nervio óptico sería el axón, y estas neuronas en particular se especializan en captar color. Solo que los conos son los encargados de la visión del color y el bastón de la visión negro y blanco. Uno decimos que es la visión de detalle y la visión fotópica, y otros son la visión de contorno o la visión escotópica. Es importante determinar y aclarar que ambos son de igual importancia, porque para mencionar un color en particular y su entorno, tenemos que tener activado el bastón que delimita hasta dónde llega el color y la calidad o cantidad de sombra que éste puede tener, tanto intrínseco como adyacente al color que estamos viendo. ¿Verdad? Es importante porque eso nos da el contraste. ¿Verdad? Podemos tener un tono de color, pero siempre necesitamos un fondo sobre ese color para poder destacar mejor textura, intensidad, etcétera, de las cualidades del color que hemos mencionado anteriormente. Entonces, estas estructuras son las que justamente son las responsables de la captación y procesamiento de la visión de colores. Obviamente, de los conos, recordemos que tenemos 3 conos especializados de acuerdo a la longitud de onda que pueden captar. Y por eso se clasifica en ese, el que capta la visión de tonos de luz azul, que más o menos va a andar entre los 430 nanómetros, el de especializado en la luz verde, que va a andar entre los 530, conocido como M o medium en inglés, y el de la luz roja, que va a andar entre los 560 en adelante, conocido como L o low, ¿verdad? En inglés. Entonces son 3 fotorreceptores de los conos especializados en la visión del color. Pero como ustedes pueden ver en la gráfica, hay un tono negro y hay tonos blancos. Y esos los estamos captando justamente por el contraste que nos producen los bastones, que como pueden ver también tienen su longitud de onda ahí, que va a andar alrededor de los 510 nanómetros. Es importante tener esto en claro porque al tener estos valores, que son los valores estándar, nos va a dar la contralateralidad para su medición y análisis. Causas de las acromatopsias. Como lo mencionábamos a través del doctor Sack, hay una que es congénita, es decir, que viene en el gen, puede ser recesivo dominante o no dominante, y ya están
previamente establecidos. Ahí los pueden ver. Algunos que quizás dominen un poco más la genética son estos que se identifican con esas letras, y puede ser también adquirido, que creo que de pronto es el más común. Aquello que cause un daño en estos fotorreceptores va a provocar o puede provocar una acromatopsia o alguna variante de las acromatopsias, porque ya vamos a ver cómo se clasifican. Entonces puede venir congénito o puede venir adquirido, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas entonces de esta? En el caso del congénito, pues está asociado a las dominancias, como lo mencionábamos, pero también puede estar asociado a algunas condiciones patológicas, como lo muestra el cuadro de abajo. Daños a nivel del encéfalo o de la corteza cerebral, y puede estar involucrado inclusive algunos tumores. Por eso es importante la medición adecuada. Algún trauma físico o hemorragias a nivel cerebral pueden provocar alteración de la visión de colores. Eso es de origen neuronal. De origen ocular, que puede ser o no también de una condición sistemática, de los famosos síndromes sistemáticos o sistémicos. Por ejemplo, puede estar asociada a una retinopatía diabética con un estadio arriba de 2, una retinopatía hipertensiva, una retinopatía pigmentaria y otras alteraciones como es la degeneración macular, ya sea senil o no senil, y las distrofias de cono, que serían congénitas. Por eso es que estas son algunas de las causas, más todo aquello que nos dañe nuestra retina, porque al haber un daño a nivel de retina, un desprendimiento de retina, etcétera, lo que va a causar es que parte de estas fotorreceptores se van a dañar. Puede inclusive tener que aplicar algún láser o algún procedimiento que termine captarizando esa zona, pero básicamente esos fotorreceptores ya no van a estar, ¿verdad? Y nos va a alterar, obviamente, la visión del color. ¿Cómo se clasifica o qué variantes tiene el daltonismo? Bueno, las famosas discromatopsias o daltonismos se clasifican justamente en dos. La discromatopsia, que es la dificultad de ver el color. Es decir, lo ve en algunas longitudes de onda, lo ve con algún grado de intensidad o lo ve muy similar a como lo debe de ver. Y tenemos las acromatopsias, que el término predecesor a quiere decir sin, es decir, que es totalmente ciego al color. Entonces se clasifica en dos: cuando tiene dificultad para verlo o cuando es totalmente ciego al color. A su mano derecha tienen algunas imágenes de lo que puede ser el daltonismo de acuerdo a algunas longitudes de onda y el daño en los fotorreceptores, ¿verdad? De hecho, pueden ver de que hay imágenes donde falta totalmente el color rojo, que sería el daño en el fotorreceptor L, ¿verdad? Y en algunas falta totalmente los tonos azules, que sería el daño en el cono S. Y el último, si se fijan, solo tiene casi tonos de grises, que sería básicamente un daño a nivel de los 3 fotorreceptores. Eso es importante porque eso nos va a permitir establecer un plan de abordaje. Obviamente, si es causa de una condición patológica ocular, tiene que ser el comanejo con su profesional de la salud que lo esté tratando. Digamos, si es una retinopatía grado 3, tiene que verlo su internista o su médico metabólico, su oftalmólogo, para que vea la parte ocular, y nosotros como optómetras para ver cómo podemos mejorar esa sensibilidad al contraste. Entonces, esas son las diferentes condiciones generales: discromatopsia, dificultad, y acromatopsia, ceguera. Sin embargo, dentro de las acromatopsias hay otra clasificación de acuerdo al daño en el fotorreceptor específico. Y ahí lo pueden ver. Este es un cuadro resumen que básicamente estamos trabajando con los fotorreceptores S, M y L. Y para el diagnóstico sabemos que hay discromatopsias y acromatopsias, y a la vez las acromatopsias puede ser protanope, deuteranope o tritanope. Es decir, tiene dañado solo el fotorreceptor S, tiene dañado el fotorreceptor L
o tiene dañado los 3 fotorreceptores S, M y L. Esto es importante porque esto nos determina qué sí logra ver y qué no logra ver. Entonces, esta es como la clasificación. Pero ¿cómo llegamos a esa clasificación? ¿Cómo podemos determinar cuál de todas es? A través de exámenes específicos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Uno de ellos es el famoso test de Ishihara, ¿verdad? Que ya es conocido por algunos, ya lo hemos mencionado en algunas diapositivas anteriores. Y recordemos siempre que Ishihara hay para adulto y pediátrico. Eso es importante. Y dependiendo del grado de escolaridad del niño, podemos conceptualizar solo imágenes o realmente estructuras, ¿verdad? Puede ser, como lo pueden ver ahí abajo a su mano derecha, podría ser un círculo, una pelota, una llanta, es decir, dependerá del grado de escolaridad que el niño nos diga el concepto como tal. No necesariamente pueden ser los números, como ustedes los están viendo de frente, sino que podemos agarrar sencillamente un hisopo y que el niño nos dibuje sobre el color rojo qué número está viendo. Aunque no sepa qué número es, pero si él sigue y hacemos el ejercicio como que fuera una unión de puntos o seguir la carretera o seguir como carrito, lo podemos hacer perfectamente bien. Entonces este es un test más conocido, quizás y ampliamente distribuido en la mayoría de clínicas, pero también tenemos un test un poco más específico, que es el test de Farnsworth. Por supuesto que hay unas variantes del test de Farnsworth. Este es el estándar. Como pueden ver, son unas pastillas que el paciente tiene que ordenar. Tiene un código de pastillas en el orden que tiene que ir y se confronta con su manual. Tanto este como este tienen su manual de procedimiento, cómo lo debe de hacer, y su manual de interpretación de las respuestas que el paciente da. Y este sí nos determina un poco más las 3 condiciones, ¿verdad? El protanope, el tritanope y el deuteranope, ¿verdad? Entonces, con estos es que lo hacemos. Hay exámenes especializados como un UST de retina o un electroretinograma, que lo que nos va a decir es si la estructura está buena o no. Pero para la interpretación del color como tal, sí tienen que ser estos test, justamente que se conocen como test de la visión del color. Ahora, una vez lo hemos diagnosticado, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si es de origen congénito o adquirido, básicamente todos los casos se tratan de manera sintomática, es decir, que se aborda la sintomatología del paciente. Esa es la regla general. Ahora, si el paciente está estable y una vez hemos establecido que es congénito y no tiene otras afecciones asociadas, se han hecho algunos estudios, como lo muestra ahí el recuadro de su derecha, donde estos genes en particular han tratado de hacer estudios para alterar genéticamente o estimular genéticamente esos genes, pero todavía no son concluyentes. Vámonos al tratamiento óptico, que es como el más viable. Bueno, el primero es las gafas con filtro especiales, es decir, tenemos que determinar a qué color es ciego o le cuesta ver para saber qué filtro vamos a usar a través de las pruebas específicas. Otra es incorporarlo en un lente de contacto como filtro de absorción selectiva y finalmente incorporar la parte óptica con todos los componentes de baja visión que ya hemos mencionado en algunos casos. ¿Por qué? Porque al dañar los fotorreceptores conos, que son los encargados de la visión del color, estos a su vez, mencionaba hace unos minutos, que son los encargados de la visión de detalle. Es decir, que en algunas ocasiones o frecuentemente en algunas ocasiones, la agudeza visual también va a estar afectada. Puede estar afectada la agudeza visual, el campo visual y su sensibilidad al contraste. Sin embargo, hay que evaluarlo bien, ¿verdad? Puede ser de que, dependiendo cuál sea el caso, va a estar más o menos afectada alguna de las 3 anteriores, más la visión del color. Entonces, aprendamos un poquito más o recordemos. Empezamos justamente con los filtros en los lentes oftálmicas. Este es como el más estándar y más conocido.
Ahora sí es importante que el filtro tenga unas características específicas. De hecho, la mayoría de pacientes a veces ellos han resuelto comprando la famosa automedicación, ¿verdad? Compraron el filtro o un lente de sol que era el que más se parecía y pues a veces logran controlar el deslumbramiento, controlar la iluminación, pero lo mejor es hacerlo de manera profesional con los encargados de puedan manejar justamente este tipo de alteraciones de radiaciones de la visión del color. Y para ello entonces usamos filtros de absorción selectiva. Aquí está asociado más o menos algunas, inclusive le van a aparecer otras patologías que causan alteración de la visión del color. También algunas van a ir alteradas los otros factores que les mencionaba, la agudeza visual, el campo visual, la sensibilidad al contraste, pero es para que lo conozcan. De hecho, aquí hablamos de glaucoma, hablamos de las cataratas, hablamos de la retinopatía diabética de nuevo, de la retinopatía pigmentaria, ¿verdad? Inclusive hablamos de Stargardt, distrofias de conos y bastones, atrofia del nervio óptico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una guía que nos puede determinar más o menos cuánto o cuál fotorreceptor está asociado. Sin embargo, la prueba in situ, es decir, con el paciente, es la mejor atención. Vamos a correr este video que tiene como objetivo mencionarnos algo de los filtros. Vamos a ver si corre bien. Déjenme ver. Ok, no logra correr. Ok. Bueno, este era un video que hablaba justamente de los filtros y lo hice específicamente para que ustedes tuvieran mayor información de cómo afecta la visión del color y cómo la podemos abordar desde el punto de vista de los filtros, ¿verdad? Lamentablemente me mencionan que no corre, ¿verdad? Lamentablemente no lo vamos a poder compartir, será en otra ocasión. Sin embargo, ahí pueden ver en la imagen el test de Ishihara, una serie de filtros con diferentes longitudes de onda, inclusive se ven unos lentes sueltos que se pueden montar en el filtro para que pueda justamente probarlo el paciente, y a su mano izquierda en la parte inferior tienen unas lupas, porque se recuerdan que una de las cosas era la corrección óptica que se le da al paciente de baja visión, pues a veces se combina potencia óptica y filtros, ¿verdad? Inclusive ahí hacíamos una demostración de cómo a veces el paciente puede tener sus gafas normales e incorporar su filtro de absorción selectiva, ¿verdad? Entonces, sí es importante eso, que sepan que no necesariamente el que tiene dificultad para ver el color o el que tiene ceguera a cierto color está condenado a dejarlo de ver, porque les cuento, en la área rehabilitativa va la otra reacomodación sensorial. Por ejemplo, les va a quedar de tarea que todos los semáforos siempre llevan el mismo orden. Y así es como el que es ciego al rojo puede saber que el que está encendido es el rojo, porque él ve el foco encendido, solo que de pronto no identifica que es el rojo. Pero todos los semáforos por norma internacional llevan un orden: rojo, amarillo, verde, o verde, amarillo, rojo. Les va a quedar esa curiosidad para que hoy, cuando salgan de sus trabajos, vayan y vean. Siempre es el mismo orden. Entonces, en la inducción de la rehabilitación, uno les enseña áreas de orientación y movilidad, se llama, y es justamente para que él, aunque lo vea de color café o un café oscuro, él se va a hacer su rojo. Porque recuerden, ya lo hemos mencionado en otras charlas, el proceso visual es una habilidad aprendida. Nosotros aprendimos que será rojo porque alguien nos enseñó que era rojo. Básicamente, bajo ese concepto y la parte cognitiva, es que reeducamos al paciente que esa ceguera, ese color, aunque para él sea un café quemado o un café oscuro, va a ser su nuevo rojo. Y el rojo es señal de peligro, de detenerse o etcétera. Es decir, que en la atención integral no vamos solo a las correcciones ópticas y no ópticas, sino que vamos a la reeducación funcional. Este es otro aditamento que da dentro de los tratamientos de atención, y ahí pueden ver a su mano izquierda un lente
con un filtro de absorción selectiva. De hecho, hay unos estudios de algunos colegas de Guatemala con relación a la aplicación de lentes de contacto con filtro rojo en acromatopsias, ¿verdad? Siempre hemos tenido aportes de diferentes lugares y eso es lo bonito. Estar al día implica que alguien más ya está haciendo alguna aplicación que pueda funcionar. Por supuesto, es un pedido especial. Ahí pueden ver una demostración de diferentes filtros que se le pueden poner, ¿verdad? Está en el, entraría en los lentes de contacto de pedido especial con algún filtro particular o calcomanía, como algunos le dicen, pero lo importante es que sepamos qué longitud de onda es la que realmente vamos a solicitar o pedir. Y finalmente las ayudas ópticas que se aplican también a baja visión. Aquí tenemos, por ejemplo, al centro, en la parte inferior, pueden ver que está un lente oftálmico más un filtro incorporado, ¿verdad? Y eso nos da mejor sensibilidad al contraste. Entonces, la pregunta es, ¿quiere decir que si yo trabajo la visión del color puedo mejorar las otras habilidades que están intrínsecas, como es la agudeza visual? ¿Puedo mejorar el contraste? Sí. De hecho, lo mencionábamos al principio en la diapositiva de que están ligados, ¿verdad? Estamos hablando de visión del color, pero en el contorno de la conceptualización de la imagen, todos los elementos del procesamiento de la imagen y la interpretación de la misma van involucrados. Y eso involucra la visión de profundidad, la visión de campos visuales, la visión de detalle, etc. Y este es un elemento justamente que se puede incorporar para los pacientes que tienen las famosas acromatopsia o discromatopsia. Si está alterada su visión o su agudeza visual, ya sea de lejos o de cerca, se hace la mancomunación entre el filtro y la ayuda óptica. Sin embargo, lo mejor es la prevención. Siempre lo mejor va a ser la prevención y evitar complicaciones para que justamente no tengamos que pasar por ello. Entonces, aquí están algunos elementos, ¿verdad? Los antioxidantes, los oxigenadores, una dieta balanceada es fundamental. También mantener hidratados nuestros ojos, así como controlar la iluminación. El deslumbramiento o la fotofobia son de las nuevas cosas que está afectando mucho a la población por estar expuestos mucho a muchas horas de computadora y con luz LED en sus techos. Nos da buena iluminación, pero también nos da una sobreestimulación lumínica. Entonces, el hacer pausas activas, el tener un buen contorno de iluminación entre nuestro objetivo, que sería la computadora, y nuestra iluminación ambiental es importante. Controlar las distancias de trabajo, no usarlas muy cerca, sino la famosa distancia Armor que ya hemos mencionado antes, que es la distancia que existe de su dedo índice a la punta de su codo. Esa es una distancia ideal de trabajo suya de cerca. Es decir, que va a depender ergonómicamente de esa distancia que usted pueda tener en su antebrazo. Usar siempre sus gafas, si esta tiene gafas fresquitas, para que pueda siempre andar enfocado. Protegerse del sol, hoy que vienen en el próximo mes las vacaciones y algunos van a ir a la playa, siempre no sobreexponerse a la luz y a la radiación solar. Acuérdense de que el ambiente puede estar caluroso y la radiación puede afectar nuestros ojos. Importante protegerlos con productos adecuados, ¿verdad? Es mejor un lente con buena protección UV, el famoso UV que hablamos de los lentes de sol, a algo que no tenga mayor certificación o tengamos dudas. Y para aquellos que usan lentes de contacto, pues obviamente cuidar y hacer su proceso de salud y higiene ocular básica. Y lo que nunca dejamos de recomendar, su chequeo visual con su profesional de confianza. Eso es fundamental. Acuérdense que la prevención siempre va a ser mucho más saludable, más expedita que estar corrigiendo problemas que a veces en el caso de las acromatopsias va a ser difícil porque a veces ya es un daño permanente. Y la moraleja entonces con la que quiero cerrar esta conferencia es justamente que va en las dos vías. Para nosotros como profesionales
que de pronto nos decimos, bueno, eso es muy difícil, muy complicado, me cuesta entenderlo, sígale echando ganas. Hay maneras en que usted puede seguir aprendiendo y poderse volver un mejor profesional para prevenir y si al caso remitir si es que usted no aborda la visión del color o tratar la visión del color con todos los aditamentos ópticos y no ópticos que se requieran. Y para los pacientes que padecen, no están condenados a vivir solo en tonos de grises. Sí podemos hacer la lucha porque tengan una mejor funcionabilidad. Así que la moraleja es, no digamos que no podemos, sigamos luchando para ser cada día mejores profesionales y proveer de mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Con esto damos el cierre del tema. No sé si hay alguna pregunta, con todo gusto estoy en su disposición para responderlas. Tenemos una bonita. Creo que está silenciado su micrófono, licenciado. Muchas gracias, doctor. Si es que no hay preguntas, compañeros, por favor, o en el chat. Recuerden que la charla en sí se va a subir en nuestro canal de YouTube. Así como tal el tema que se dio, veo la vida diferente, así se les va a subir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O duda? Sí, Carlos. Digan. Bueno, le vamos a preguntar al doctor. Dinos, Carlos, ¿cuál es tu duda? Puede activar el micrófono. Ujú. ¿Cuál es tu duda, Carlos? Hola, Carlos, ¿cuál es tu duda? Carlos nos había mencionado que tiene una duda, no sé si la va. Ok, excelente pregunta, Carlos. Justamente esa es una inducción que se da tanto cuando estás aprendiendo un poquito más de visión de color como con los catálogos de proveedores de los productos. Esa es en teoría. Y la otra es algo que te va a dar mucho en la práctica, es que a veces te va a sorprender, ¿verdad? Generalmente el producto trae una guía, pero con el tiempo y la experiencia tú vas aprendiendo a qué colores en particular y qué filtros le va a funcionar mejor. Porque acuérdense que la conceptualización del color es un proceso sensorial, ¿verdad? Por eso aclaramos de que no es una propiedad de la luz, sino más bien de la conceptualización de lo que qué es el color para nosotros y qué es el contraste.
Entonces, contestado a tu pregunta, va en dos vías. Una, cuando aprendes a manejar un poquito más los test. Dos, cuando conoces los productos, vienen con su manual, es decir, los filtros. Y la experiencia es la que mejor te va a ir funcionando en el transcurso del tiempo. Pero haber despejado ahí la duda de Carlos. ¿Hay alguna otra pregunta, duda o comentario? Ok, la pregunta es ¿cuánto tiempo se adaptan los pacientes? Varía, porque a veces el daño puede estar solo congénito, es decir, que tenemos un paciente con buena agudeza visual, buen campo visual y solo tiene alteración de la visión de color. Ese paciente va a ser un poco más rápido, pero si está asociado a un problema sistémico que ha deteriorado los fotorreceptores, como lo mencionábamos de retinosis diabética o una retinopatía hipertensiva, eso va a llevar más tiempo porque es el comanejo, lo que yo mencionaba. La tiene que ver su médico de base, ¿verdad? Su internista o quien la ve, su oftalmólogo para determinar que esa retina está relativamente estable y nosotros, ¿verdad? Para corregirle la parte de la visión de las acromatopsias o la discromatopsia que tiene. De ahí menciona Wendy. Correcto. Yo hablaba que inclusive no solo es corregirlo, ¿verdad? Y medirlo y corregirlo. Porque en el caso del niño, cuando son congénitos, hay que reeducarlo, o más bien educarlo, para que entienda qué es la filosofía del color, ¿verdad? Porque ponía el ejemplo de que a veces tenemos que educar a alguien que eso que él lo ve café para nosotros, para él va a ser su rojo. Entonces, involucra todo el proceso de aprendizaje con las adaptaciones de sus, tanto de sus filtros de absorción selectiva como sus adecuaciones pedagógicas para educarlo en el proceso de los colores. Por ejemplo, orientarlo a dónde está el rojo en los semáforos, a dónde está el verde. Rojo es señal de que sí puede pasarse la calle, verde es señal de que no debería de pasársela. Entonces, a veces nos toca hacer un comanejo, ¿verdad? Entonces, tenemos que reeducar de nuevo en el que ha perdido eso y educar para el que nunca ha tenido el concepto, como el caso de la doctora Wendy que menciona que sea congénito y se le dan las pautas a los educadores, ¿verdad? Hay juegos, hay diferentes metodologías didácticas para poderle dar esta estructuración de los colores al niño. Bien, si no hay otra pregunta. Bien, cuando ya hablamos de marcas, generalmente no nos gusta mencionar mucho porque como esta es una línea más clínica, ¿verdad? Es como todo en la vida. Así como hay marcas excelentes de carros, hay marcas intermedias y marcas más accesibles, ¿verdad? Y igual hay en carros, igual hay en gafas, igual hay en filtros, ¿verdad? Entonces yo en lo particular creo que ya lo he externado en algunas conferencias. A mí me gusta mucho usar productos le he puesto mucho al producto de calidad porque es importante la reproductibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el lente que yo estoy probando se va a comportar igual el que voy a pedir. Lo que sí no le aconsejo es que lo pruebe en una calidad o una casa comercial y pida en otra, porque cada casa comercial tiene esos parámetros de tolerancia de la filtración que está medido en nanómetros, que es casi lo mismo un 530 que un 528, no necesariamente. ¿Verdad? Y que le den un 528 por un 530 y usted quería un 530. Entonces, sí, la recomendación es que, obviamente, igual que aconsejamos que cuide su salud con profesionales, que también su proveedor sea de esa índole, pues, porque de pronto usted le va a pedir la gafa graduada incorporado el filtro. Entonces,
Ese filtro se tiene que comportar exactamente igual al que usted probó, ¿verdad? Hay un montón de casas comerciales, hay locales me refiero a América, y hay de Europa también, hay de varios lugares, ¿verdad? Entonces, y cada una tiene sus características y pro y contras. ¿Alguna otra pregunta? Bien, depende del origen. Por ejemplo, puede tener un problema monocular si algo le alteró su zona macular unilateral. Solo que le comento, casi no lo va a percibir porque sensorialmente el cerebro es tan maravilloso, el sistema nervioso central, que tiende a compensarlo un poco con el otro ojo que logra ver bien, ¿verdad? Entonces, sí se puede presentar. Binocular obviamente es cuando más va a ser sintomático, y monocular va a ser un poco menos asintomático. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, creo que hemos evacuado las dudas. Les agradezco nuevamente y gracias por siempre conectarse, y los invito a seguir presentes en las futuras charlas de la Oficina, ¿verdad?, de Desarrollo Humano del Ministerio de Salud.